Siempre que trabajamos un formato RAW en la toma fotográfica, cuando queremos abrirlo en Photoshop para asignarle una serie de procesos, el archivo me exige un arranque. Vamos a conocer en este tutorial la interfase de cámara RAW, sobre todo asignarle un criterio, porque vamos a conocer que nuestro archivo en esta interfase se sigue comportando como una fotografía. Cuando llega a Photoshop, deja de ser una fotografía. Entonces, vamos a conocer en este primer tutorial de Photoshop cómo revelar nuestros archivos en la interfase de cámara RAW. Bienvenidos. Bien, vamos a comenzar. Yo generalmente trabajo la exploración de los archivos en Adobe Bridge. Quiero decirles que tengo ya preseleccionados estos tres archivos, terminación CR2, que obedece a la extensión del formato RAW. Los vamos a seleccionar y vamos a darle simplemente doble clic y vamos a ver que nos está llevando a la interfase de cámara RAW. Esta es la primera estación, el primer filtro para comenzar nuestro proceso. De nuestro lado izquierdo vamos a tener la tira de diapositivas. Si nosotros abrimos una, 20, 30 fotografías, nos van a aparecer aquí en esta lista. Ahorita solamente tenemos estos tres archivos. En la parte de arriba tenemos las herramientas de la interfase. Y de nuestro lado derecho vamos a tener los módulos. Estos iconitos que tenemos abajo del histograma son los módulos y cada módulo tiene su propio panel. Ahora bien, si notamos, lo primero que observamos es el histograma. El histograma es la gráfica que representa los datos de luz y de color. Si nosotros nos posicionamos ligeramente sobre el histograma, vamos a ver que aparece la zona correspondiente a los datos que yo estoy observando. Si divido el histograma por la mitad, todo lo que está del lado izquierdo pertenece a las sombras y los negros y del lado derecho a las altas luces y a los blancos. La exposición solamente se encuentra al centro del histograma. Vamos a activar estos dos punteros que me van a dar unos avisos de la zona de los negros o de las sombras que pueda perderse y la zona de los blancos y de las altas luces que ya no tengo datos. Esto en un arranque es importante para que cuando yo esté haciendo uso de los sliders y los deslizadores me dé cuenta qué zona estoy afectando o de entrada qué zona le hace falta información. Todo lo que pinte de azul, vamos a hacer ligeramente una operación para que lo observemos. Todo lo que pinta de azul es pérdida de información de negros o de sombras. Y todo lo que pinte de rojo es pérdida de información de las altas luces. Por eso es importante tenerlos activos de inicio para saber hasta dónde son nuestros límites. Ahora bien, dentro del espacio del histograma también vamos a tener los metadatos EXIF, que son los valores de la exposición y la distancia focal con la que fue hecha esta fotografía. Antes de comenzar con el flujo de trabajo del proceso, quiero mencionarles que tenemos que entrar al alma del archivo. En la parte de la base, en la parte de abajo de nuestra ventana, vamos a tener este pequeño link. Vamos a darle un cliccito y nos va a aparecer esta ventana que obedece a los datos del flujo de trabajo de nuestra imagen. En la parte de arriba está la información del color, después la dimensión y la resolución y al final el comportamiento de nuestro archivo cuando sea aperturado en Photoshop. Mi sugerencia es que siempre estemos en el espacio Adobe RGB 1998, que es un espacio de color más amplio que el de la toma, asimilando que casi todo lo que fotografiamos lo desarrollamos en el espacio sRGB. El espacio Adobe RGB es un espacio más grande y va a estar listo para recibir toda la información de las modificaciones de color que vamos a implementar en el flujo de trabajo. También les sugiero que siempre esté a 16 bits por canal en congruencia al espacio más amplio al que estamos asignando. Si yo cambio 8 bits a 16 bits no es visible en pantalla, pero sí
la reacción de todos los ajustes que vienen, no solamente en esta interfase, sino en Photoshop, pues van a tener una mejor reproducción tonal. Después, a la parte de la modificación del tamaño de la imagen, yo les sugiero que esté desactivado para que entonces no sufra cambios en el tamaño. Vamos a tratar de tener un documento lo más amplio posible, lo más grande posible. Y esta información obedece a la resolución de la cámara con la que fue hecha esta fotografía. Siempre trabajar en alta resolución, 300 píxeles por pulgada. Yo les sugiero que no lo modifiquen para que tengamos la máxima calidad. Y ya quizá en la parte de la exportación podemos decidir hacer una conversión dependiendo del uso de nuestros archivos. Esto me va a permitir que toda la información de la toma fotográfica pues tenga congruencia al formato que le acabo de asignar. Y al final el comportamiento de nuestro archivo. No es necesario asignar el enfoque de salida. Esto regularmente se asigna cuando vamos a hacer un tipo de impresión. Esto por el momento que esté desactivado. Y podemos asignar el comportamiento de los objetos inteligentes. No es necesario activarlo. Ahorita al final les voy a enseñar un comando para que no sea necesario activar esta parte. Vamos a decirle que sí. Y vamos a echar un vistazo a la parte del link. Fíjense bien, vamos a leer. Es un archivo que está en el espacio Adobe RGB 1998 a 16 bits por canal. Mide 52.83 por 35.22. Esto es la dimensión gracias a la resolución de la cámara. Si tuviéramos una cámara con más resolución, pues tendríamos un archivo más grande. O si tuviéramos una cámara con un poco menos de resolución, esta dimensión sería menor. Y 300 píxeles por pulgada. Bien. Vamos a comenzar a asignarle un proceso. Importante decirles que solamente vamos a trabajar con el panel básico. Posterior a los procesos que le podemos asignar a Photoshop, podemos volver a abrir esta ventana como si fuera un filtro y podemos darle continuidad a nuestro proceso. Ahorita el proceso que vamos a hacer nada más es un proceso de arranque. El panel básicos, vamos a ver cómo está administrado. En la parte de arriba, lo primero que te pide es que trabajes y decidas la información del color. Después está la información de la luz y al final está la información de la textura. Vamos a ir viendo poco a poco cómo es que tenemos que trabajar y darle un flujo de trabajo congruente, sensato a nuestra toma fotográfica. Bien, vamos a ver este retrato. Lo primero que nos pide la interfaz es decidir si trabajamos con color o con blanco y negro. Yo les sugiero que todo lo trabajemos en color y que los ajustes en blanco y negro sean posteriores ya cuando el archivo llegue a Photoshop. Podemos asignarle un perfil para cambiar y que se incruste en la información del histograma. Fíjense cómo si yo cambio el perfil, fíjense cómo está modificándose el histograma. Evidentemente también hay un cambio de color en el archivo. Podemos aquí experimentar cuál perfil de color nos puede beneficiar. Y a un costadito tenemos estos pequeños iconos donde tenemos un listado mucho más amplio de perfiles, ¿no? Yo casi no los trabajo, más bien procuro que la toma sea lo más natural posible. Y si alguno de estos me viene bien, pues lo puedo asignar, ¿no? Yo creo que para este archivo le puedo asignar el perfil de Adobe Retrato, donde siento un poquito más neutra la información de color. Después tenemos la información del balance de blancos. En este listado vamos a encontrar que coincide con el listado del balance de blancos de nuestra cámara. También, pues, en complemento al perfil de color, podemos ir buscando esta nueva información de la temperatura de color, pero es muy importante conocer la diferencia entre perfil de color y temperatura de color. Sin duda, en ambas notamos que hay un cambio en el archivo, pero quiero mencionarles una diferencia sumamente importante. El perfil se incrusta directamente en el histograma sin alterar la temperatura de color. Fíjense cómo estoy volviendo a cambiar el perfil y la temperatura está intacta. Esta temperatura es la temperatura con la que llegó el archivo. Si yo modifico el balance de blancos,
sí va a haber un cambio en la temperatura de color. Evidentemente cambia el histograma, pero el cambio real lo estamos notando en la temperatura de color. Entonces hay que darse cuenta de las diferencias independientemente al resultado visible que vamos a tener en nuestro archivo. Nosotros podemos complementar para equilibrar la parte del color con la temperatura, quitar las dominantes de los tonos fríos o de los tonos cálidos dependiendo de cómo venga el archivo y complementarlo con la información del matiz. Si yo oprimo la tecla P en el teclado, me aparece visible nuestro cambio. Creo que sí es muy notorio con la tecla P. O en la parte de la base tengo este pequeño iconito que si yo le doy un cliccito, pues también me da esa previsualización. Bien, voy a bajarle un poquitito la temperatura para tenerlo más equilibrado. Bien, vamos a la parte de la luz. Sin duda la misión en la toma fotográfica pues es que la exposición venga lo más correcto posible. Inclusive les puedo decir que la exposición y el contraste a lo mejor ni lo tocamos, pero lo que sí para casi todos los archivos es recuperar la información de las altas luces. Fíjense cómo estoy yendo hacia los negativos, y recuperar la información de las sombras hacia los positivos. Esta operación es para casi todos los archivos. En vinculación, el blanco lo vamos a llevar hacia las iluminaciones. Tenemos que estar muy conscientes y tener un criterio para saber cuál es nuestro límite. No hay un número específico. No les puedo decir, pues mira, si tienes un retrato, las iluminaciones siempre va a ser menos 30 o menos 40, eso no sucede. Esto tiene que ser en vinculación a el resultado visible que tengas en el archivo. La recuperación de las altas luces, sobre todo en la parte de los brillos, es donde lo vamos a estar notando. Fíjense como ya tenemos un archivo mucho más neutro y estamos recuperando esa información. En complemento, repito, los blancos también pueden ir en función de la recuperación de las altas luces. Los negros podemos decidir ayudar a las sombras para recuperarlas o cerrar un poquito esa parte de los negros sin llegar hasta la esquina del histograma, para que entonces también nos ayude ligeramente a nuestro volumen. Fíjense como aquí del lado izquierdo ya empieza a darme un aviso. Vamos a considerar ello para que no llegue hasta ese punto. Por último, la parte de la textura, la claridad, la información del color. Es muy importante tomar decisiones sabias, sobre todo sabiendo cuál es el siguiente paso de nuestro proceso. Por ejemplo, en este archivo me parece que es muy importante limpiarle un poquito la parte de la piel, a lo mejor bajar estos brillos, alguna cicatriz, alguna imperfección. Entonces es importante decidir que la claridad no afecte el siguiente proceso. Estoy llevando la textura y la claridad hacia los positivos. Me parece que ya está demasiado evidente este cambio y hay que tener mucho cuidado porque si esta fotografía que va a ser limpiada más adelante, pues vean cómo estoy entorpeciendo los siguientes procesos. Por lo tanto hay que ser muy conscientes de la decisión que nosotros vamos a tomar. En este caso, como este archivo va a ir a un proceso de limpieza, vamos a bajar tantito la claridad que me va a ayudar a matizar ligeramente la piel. La textura inclusive la puedo dejar así o la puedo subir ligeramente para no perder la naturalidad del archivo. El slider de borrar neblina lo voy a dejar ahí porque no lo necesito en este momento. Y también la información de la intensidad y la saturación del color. Hay que tener mucho cuidado de cuánto asigno en estos dos sliders. Aquí obviamente estoy exagerando para que ustedes vean lo que no tenemos que hacer. Voy a bajar ligeramente la saturación para tener un archivo un poquito más neutro y toda la información de color la vamos a potencializar cuando lleguemos al proceso de postproducción ya en Photoshop. Bien, con esto me parece que ya tengo un resultado que me va a favorecer. La fotografía me parecía correcta, pero con estos pequeños ajustes ya estoy neutralizando el proceso.
Voy a ir a la siguiente fotografía, que es un platillo, y fíjense cómo hay otras necesidades. El flujo de trabajo es el mismo, vamos a iniciar con el color, vamos con la luz y terminamos con la textura, pero ya quizá este archivo no tenga las mismas necesidades del retrato que estábamos trabajando. Vamos a ir viendo cómo avanzamos y qué resultado obtenemos. Primero vamos a cambiar el perfil de color, vamos a ir viendo qué nos favorece. Me parece que por aquí este que dice Adobe estándar, o quizá este que dice paisaje, vamos a dejarlo en el estándar y ya la información la vamos a decidir con los siguientes paneles. Yo siento un poquito verde el archivo, vamos a darle un poquitín de magenta y le vamos a dar un poquitito de ayuda a los tonos cálidos considerando el color del producto, el color de los alimentos. Tecla P antes y después, pues vean cómo ya el color está un poquito más neutro. Creo que me pasé tantito de magenta, me voy a regresar un poquitín y creo que aquí vamos muy bien con la temperatura. Después la exposición, no siento que la exposición sea incorrecta, pero sí, fíjense cómo los avisos que les comentaba, ¿no? Vean esta zona de las sombras que necesita recuperarse esa información. Vamos a recuperar las sombras y le vamos a ayudar un poquitito también con los negros. Vean cómo ya tenemos una información mucho mejor y ya recuperamos también esa zona del color. Los blancos también hacia los negativos en congruencia con las iluminaciones, porque imaginen que yo fuera al revés, pues esto yo creo que ya no sería correcto, ¿no? Inclusive estos avisos en rojo me está diciendo que ya no hay información en la parte de los blancos. Los negros, recuerden, en vinculación también con las sombras. Aquí sí voy a subir un poquitito el contraste para que no se emplaste la información. Bien, voy a acercarme ligeramente para tomar decisiones con respecto a la textura y la claridad. Voy a aumentar ligeramente la textura y quizá me puedo dar permiso de levantar tantito la claridad. Vean cómo estamos ganando textura sin afectar el archivo fotográfico. Por último, subo la saturación y también voy a subir tantito la intensidad. Tecla P antes, tecla P después. Pues creo que sí hay un cambio considerable. Puedo subirle un poquitito más de contraste, pero lo vamos a dejar así, recordando que estos archivos van a llegar a Photoshop y ahí le podemos dar todavía un proceso mucho más sofisticado. Vamos al último archivo. Primero quiero que noten cómo el archivo es un archivo que tiene muchísimo contraste. Voy a ocultar tantito la información del histograma y vean cómo tengo muchas zonas que están perdidas. Sin embargo, si entiendo la naturaleza de la fotografía, pues sabemos la intención con la que fue hecha. Hay que tener también mucho cuidado porque si me paso de recuperación en las sombras y en los negros, hago evidente el ruido digital. Voy a acercarme tantito a los metadatos EXIF y quiero que ustedes se den cuenta del ISO tan altísimo con el que estábamos trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, ya que si rescato de más la información en las sombras y en los negros, fíjense que lo voy a hacer un poquito más extremo, me voy a acercar al archivo y fíjense cómo tenemos un ruido digital pero bien complicado. De por sí el archivo ya tenía ruido por el ISO tan alto que estábamos trabajando. Si yo me paso de recuperación en las sombras o en los negros, pues voy a arruinar mi fotografía y por ende el proceso que estoy asignando, ¿no? Vamos a regresar a cero a esta parte, solo lo hicimos para que se dieran cuenta. Y vamos a comenzar con nuestro proceso. Comenzamos con el perfil para ver si alguno de ellos me beneficia. Por aquí creo que este que dice retrato me puede ayudar. Vamos a dejarlo como llegó. El Adobe Color es el de arranque. Y sí voy a trabajar con la temperatura. Me parece que ahí los tonos cálidos me ganaron un poquitito. Vamos a neutralizarlo tantito. Estoy yendo con el slider de la temperatura hacia la parte de los fríos, que es el color contrario del amarillo. Y voy a bajar ligeramente el magenta. Tecla P antes y después. Pues creo que aquí ya tenemos un resultado correcto con respecto al equilibrio de la temperatura de color. La exposición me parece correcta.
pero sí quiero recuperar las altas luces. Fíjense cómo de nuestro lado izquierdo teníamos un aviso, ya desapareció. Le voy a ganar un poquitito de información a la sombra, solo un poco, para respetar este alto contraste. Y sobre todo lo que les comentaba, no arruinar y no hacer evidente el ruido digital que ya viene por el ISO tan alto con la que fue hecha la foto. Un poquitito de blanco hacia los negativos, y los negros en esta fotografía lo voy a dejar intacto. Bien, aquí, dada la naturaleza de la foto, solamente voy a subir tantito la textura, que también me ayuda un poquito más a la definición, y la claridad la voy a dejar en 0, porque si no voy a hacer también evidente el ruido digital, ¿no? Yo no creo que esto sea correcto. Por lo tanto, en este archivo con ISO muy alto lo voy a dejar en 0. Borrar neblina igual, lo vamos a dejar en 0. Y voy a bajar ligeramente la saturación para que todavía en vinculación a la temperatura de color pues tenga un color un poquito más neutro. La intensidad en esta fotografía la vamos a dejar así. Bien, ya tenemos los 3 archivos procesados. Quiero por favor hacer notar que en la base de los archivos ya tenemos este pequeño icono que me indica que ya hay un proceso. Yo puedo seleccionar los 3 archivos y decidir el comportamiento en Photoshop. Yo le puedo decir, oye Photoshop, abre las imágenes. Si oprimo la tecla Alt, me puede abrir copias para que entonces yo regrese y pueda seguir con el proceso. O si aplico el Shift, me dice que las fotografías pueden abrirse como objetos inteligentes. Hace rato yo les comentaba que la instrucción del objeto inteligente en este link no era vital. Voy a abrirlo para que ustedes recuerden. Aquí abajito dice abrir como objetos inteligentes, y ya en la base de la ventana nos da la posibilidad de abrir el objeto. Entonces, si yo lo deshabilito, voy a decirle que sí, y regreso a esta parte con los comandos que les acabo de compartir. Ustedes deciden cómo quieren el comportamiento de los archivos. 1. Si le damos a abrir imágenes, tal cual está el proceso, me lo va a llevar a Photoshop. Con la tecla Alt puedo abrir copias y regresar a nuestra interfase para seguir procesando, o con la tecla Shift me puede abrir como objeto inteligente los archivos que estoy seleccionando. Ahorita, para nuestro arranque, vamos a decir a abrir imágenes. Tenemos los 3 archivos aperturados en Photoshop. 1, 2 y 3 archivos. Nosotros aquí ya podemos decidir todo el proceso que continúa con las características del software. Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero hacer notar algo sumamente importante. Fíjense bien, estoy yendo al escritorio y quiero que ustedes noten que el software, la interfase de Camera Raw, ha creado este pequeño archivo terminación XMP, donde se encuentra toda la información del contenido del proceso. Esto es en automático. La ventana identifica el nombre del archivo y te hace la duplicidad con la extensión XMP. Voy a abrir un archivo, voy a abrir el producto, el platillo, perdón. Voy a abrir el del platillo y quiero que ustedes noten que está todo el proceso que acabamos de asignar. Voy a cancelar esta ventana y ahora fíjense lo que voy a hacer. De este otro archivo voy a eliminar el XMP. Lo elimino, lo llevo al bote de la basura. Y fíjate que ya no está el XMP de este CR2. Lo voy a abrir. Evidentemente me abre en la interfase de Camera Raw, pero ya perdí todo el proceso. Entonces es muy importante que los archivos sean almacenados con su XMP, porque aquí está la codificación de todo nuestro proceso. Voy a regresar a Photoshop. Y ya aquí puedo decidir el arranque y el comportamiento de nuestras imágenes. Puedo darle procesos más sofisticados, puedo utilizar las herramientas, puedo crear las distintas capas, y esto lo vamos a ir viendo en los siguientes tutoriales. Sugerencia:
No trabajes con más de 10 archivos en esta interfase porque de repente Photoshop no está diseñado para trabajar con volumen de archivos. Yo les sugiero que utilicen esta interfase para trabajar con pocos archivos o que vayas de poco en poco. Lo único que tenemos que hacer es ubicar el archivo CR2, el archivo RAW, darle doble clic y de inmediato te va a llevar a la interfase de la que ya hemos platicado. Bien amigos, pues con esto terminamos nuestro tutorial. Déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales y por aquí nos encontramos. Hasta la próxima.